Continuamos en el programa La Noche con el ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Rivera. Harriet Hidalgo dialoga con él. Adelante, Harriet. Señor ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, hablemos exactamente de lo que está padeciendo en este momento las comunidades indígenas en el Cauca. Esas imágenes que mostró Noticias RCN en exclusiva, donde se ve claramente una fila de mujeres, de niños indígenas y detrás las FARC, escondidos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cuál es la situación de ellos? ¿Los van a sacar de la zona? ¿Qué protección les van a brindar las Fuerzas Armadas y qué recomendaciones les hacen a ellos? Por décadas han estado en manos de las FARC. Ahí no hemos tenido un soldado, no hemos tenido un policía, no hemos tenido presencia institucional del Estado. Entonces se han generado o temor o simpatía o a veces parentesco, porque también hay relaciones de familiaridad que se han generado y en algunos casos se habla de poblaciones farianas, en otros casos se habla de poblaciones intimidadas o simpatizantes con las FARC, y frente a eso uno de los pilares de la estrategia que tiene el gobierno es proteger estratégicamente esa población. Primero, llegar con la fuerza pública para quedarnos, no más entrar y salir, como en el pasado. Segundo, para protegerlos, brindarles seguridad frente a la arbitrariedad y los abusos a los que estaban acostumbrados. Tercero, para brindarles inversión social, que llegue el Estado de la mano de la acción integral de las fuerzas militares y del plan de consolidación liderado por el Gobierno Nacional. Cuarto, para romper toda posibilidad de que vuelvan a ser conectados, contactados o influidos por los actores violentos. Ya no se trata solamente, Harriet, de ganar el control territorial, sino ahora de ganar el corazón, las mentes, la simpatía, la confianza de esas poblaciones. Al principio va a ser duro, pero yo tengo la certeza de que, como ha ocurrido en otras partes del país, en la medida en que lleguemos para quedarnos y cumplamos rigurosamente con esa estrategia, vamos a ganar esa población para la institucionalidad democrática del país y para el repudio a toda forma de violencia. Ministro, pero ustedes también anunciaron en las últimas horas que estaban dispuestos a incluso bombardear las casas donde estuvieran los guerrilleros, y si son casas de civiles, ¿qué va a pasar con ellos? ¿No estarían ustedes cayendo en el mismo error, directa o indirectamente, de las FARC, de estar usando a la población civil como escudo y de meterla en la guerra violando los protocolos del derecho internacional humanitario? Eso requiere un poquito de contexto. Primero, tenemos videos, se los entregamos a los medios de comunicación, que muestran que desde casas están disparando a la fuerza pública. Hay casas incluso preparadas, donde corren el techo, salen las .50, disparan a la fuerza pública y luego vuelven a correr el techo. Hay casas que son, entre comillas, casas. Son realmente unos cambuches preparados para conseguir ese propósito. ¿Y esas casas por qué no fueron bombardeadas si ustedes tenían esa certeza de que estaban siendo usadas para eso y no habían civiles en su interior? Por todo este tema de las controversias jurídicas, de las denuncias a nuestros soldados, a nuestros policías, pero ya está clara la doctrina. Si estamos en una situación de combate frente a un grupo como el de las FARC, estamos en el marco del derecho internacional humanitario, y si nos disparan desde una casa podemos responder el fuego. Ahora, si tenemos inteligencia de que en esa casa hay civiles inocentes, vamos a proceder con prudencia, adoptando las cautelas para evitar un daño colateral, pero vamos a proceder. Tercero, una vez terminada la confrontación, vamos a ir a esas casas con la Fiscalía, vamos a allanar esas casas, vamos a averiguar qué pasó con sus dueños, con sus propietarios, si son víctimas o no, si son víctimas, ¿por qué no han denunciado? Si no lo son, entonces que le expliquen a la Fiscalía por qué estaban permitiendo que se utilizaran las casas para ese propósito, y si no hay una explicación satisfactoria, tendrán que someterse a la extinción de dominio, que esas casas pasen a poder del Estado. Y si son realmente cambuches preparados para cumplir la función de casas, pero realmente no lo son, simplemente para disparar desde allí a la fuerza pública, esas son las casas que pueden ser destruidas. ¿Y ya comenzaron los allanamientos con la colaboración de la policía, de la Fiscalía? ¿Ya han entregado en las últimas horas los primeros resultados? Como le digo, Harriet, es un proceso de aprendizaje no solamente para nosotros, en una región donde nunca había entrado la fuerza pública para quedarse, y ahora vamos a entrar para quedarnos. Es un proceso de aprendizaje también para la Fiscalía, para los jueces de control de garantías, para la sociedad. Por eso, bienvenido a este debate, que la gente sepa en qué marco nos estamos moviendo, dentro de qué estricto cumplimiento de las normas del DIH van a actuar nuestros hombres, para que también protejamos a nuestros hombres y los defendamos cuando haya controversias por su actuación en estos casos. Señor Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, gracias por estar en el programa La Noche de NTN 24 y al canal RCN Televisión. Yo le pagué, Harriet.
Ahí está la posición del ministro de Defensa de Colombia frente a los recientes hechos de violencia ocurridos en la nación en las últimas horas. Continúo en Washington con Miles Frechet y hay un punto, embajador, que no quiero dejar de tocar en el programa y es al que usted se refería ahora, porque en este caso las FARC pudieron utilizar puntos vulnerables de las Fuerzas Armadas para atacar no solamente a la fuerza pública, sino también utilizar a la población civil que está en medio de las poblaciones donde se encuentran las bases militares. ¿Cree usted que estén desmotivados los militares frente a estos fallos judiciales en contra de uniformados a los cuales usted se refería? ¿Cree usted que ya haya debilidad en el accionar de los militares cuando ven, por ejemplo, que están utilizando las FARC escudos humanos o que se están camuflando como civiles en la población y que también gracias a esto haya un poco bajado la seguridad en estas áreas donde antes no se veían este tipo de ataques? Bueno, la verdad es la siguiente. Cuando a una fuerza pública se le pide hacer cosas difíciles y después se enredan en juicios, eso baja la moral. Eso pasa en cualquier país del mundo. Así es que no hay que asombrarse por eso. Lo que hay que hacer es darle buenas instrucciones, apoyarlos públicamente y hacerlo reiteradamente. Ahora, la política que acaba de explicar el ministro es una política ya de cajón establecida para combatir contra la guerrilla, es decir, que uno tiene que llegar ahí para quedarse, y no solo para quedarse la fuerza pública, sino que Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, esto cuesta plata y toma mucho tiempo. Es necesario explicarle a la gente de que esto va a tomar tiempo, pero que con el tiempo van a lograr, que el pueblo nuevamente tenga fe en lo que está haciendo el gobierno, pero hay que mantener bien informado al pueblo, hay que hacerle saber que esto no es una cosa que pasa en una semana, en un mes o posiblemente hasta en un año, pero esa política de llegar con la fuerza pública para quedarse, pero para también hay que también permitir el ejercicio de otras funciones del Estado. No es suficiente tener simplemente la fuerza pública, y allí tiene usted Afganistán, lo que ha estado tratando de hacer la OTAN desde ya muchos años, y usted puede ver que eso es difícil, se logra, pero toma mucho tiempo, toma mucho dinero, toma muchos recursos. Así es que no hay que pensar que esto es una cosa que uno puede improvisar. El ministro tiene razón, es una buena estrategia, pero hay que reconocer que va a tomar mucho tiempo y es imprescindible que el pueblo conozca cuál es el precio a pagar y que va a tomar tiempo, pero que tengan paciencia con su gobierno, porque su gobierno los va a respaldar y no los va a dejar simplemente ahí a la merced de esos guerrilleros tan sangrientos. Embajador, para terminar, ¿qué deben esperar los colombianos cuando sienten que su percepción de inseguridad se podría estar materializando? Cuando algunos sondeos demuestran que por lo menos 2/3 partes de los colombianos sienten que hay inseguridad en el país. ¿Esta percepción debe ser una percepción que refleje lo que está ocurriendo necesariamente en el país o cuál es el mensaje final? Bueno, a ver, en primer lugar es importante que todo el mundo entienda claramente que este sentido de falta de seguridad, inseguridad, es una cosa que comenzó ya al final del segundo periodo del presidente Uribe. No estoy culpando al presidente Uribe, quién sabe por qué razones se dio, pero el hecho es de que yo me acuerdo haber leído en los medios el aumento en el crimen en grandes ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. A medida que la política de seguridad democrática se estaba desarrollando y la guerrilla parecía que estaba perdiendo terreno, aumentaba el crimen ordinario, el hampa común, etcétera, etcétera. Y entonces no es una cosa que ha venido con el presidente Santos, y en ese caso el presidente Santos y su gobierno tienen que dejar muy en claro que no es una cosa que comenzó cuando en agosto del 2010,
No, es una cosa que comenzó antes por varias razones. No es una cuestión de atacar al presidente Uribe, pero impedir que el campo pueda ser ocupado por personas que dicen esto no comenzó hasta que llegó Juan Manuel Santos a la presidencia. Eso es falso. Hay que ser mucho más franco y hay que darle al pueblo información para que pueda juzgar. Me acuerdo muy bien, por ejemplo, en Bogotá, cuando antes de salir el presidente Uribe, el general Naranjo dijo que iban a aumentar el pie de fuerza de la policía en Bogotá por varios miles de policías. Es decir, esto no es una cosa que vino con Santos, es una cosa que ha ido progresando con el tiempo. Hay que hablarle francamente al pueblo, hay que decirle lo que el gobierno está haciendo, pero todo eso es costoso, todo eso va a tomar tiempo, pero lo más importante es tener credibilidad con el pueblo, siendo honesto con el pueblo. A Miles Frechet, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, analista, consultor internacional, quiero darle las gracias por acompañarnos aquí en el programa La Noche. Gracias a ustedes. Muy amable. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.